Hola, aventureros. ¿Cómo se encuentran hoy? Antes de embarcarnos en esta nueva travesía, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así nos estarás apoyando para seguir compartiendo relatos fascinantes. ¿Listos? Entonces, que comience la aventura. El parpadeo constante de los indicadores de la estación Balaya siempre había sido un arrullo tecnológico para la capitana Kari Sato. Ahora, ese mismo ritmo constante parecía una burla ante la inmovilidad absoluta que se cernía sobre ellos. A través del ventanal panorámico de la sala de mando, la visión era tan irreal que Akari se preguntaba si sus propios ojos la estaban traicionando. No eran una docena, ni un centenar. Eran incontables. Una marea de cascos oscuros, de formas geométricas imposibles y tamaños que desafiaban toda lógica de construcción humana, se extendía a lo largo y ancho de la órbita terrestre. No había estelas de propulsión, ni emisiones de energía detectables, ni el más mínimo indicio de actividad. Simplemente estaban allí. Una flota invasora que no invadía. Un ejército conquistador que permanecía en silencio sepulcral. Hacía ya 12 horas desde que los primeros sensores de alerta temprana habían detectado las anomalías en el espacio profundo, más allá del cinturón de Kuiper. 12 horas de pánico creciente en la Tierra, de movilizaciones militares inútiles ante un enemigo desconocido que ni siquiera mostraba intenciones. 12 horas en las que Akari y su tripulación habían pasado de la incredulidad al temor helado, observando cómo la masa oscura crecía hasta envolver su mundo. El silencio era lo más perturbador. Akari había enfrentado tormentas solares capaces de freír los sistemas, micrometeoritos que perforaban los escudos, incluso la amenaza latente de conflictos interestatarios simulados. Pero nunca, en sus 20 años de servicio, había experimentado una ausencia tan completa de comunicación. Era como si la propia existencia de esas naves fuera una negación de todo lo que ella entendía sobre la física, sobre la guerra, sobre la vida en el vasto cosmos. ¿Algún cambio, Teniente Ramírez?, preguntó a Akari, su voz intentando mantener un tono de calma que no sentía. La teniente de comunicaciones, una joven nerviosa de apenas 25 años, negó con la cabeza sin apartar la mirada de su consola. Nada, capitán. Seguimos sin recibir ninguna señal. En todos los espectros. Es como si fueran fantasmas sólidos. Su voz tembló ligeramente al pronunciar la última frase. Fantasmas sólidos. La analogía era escalofriante pero precisa. Una presencia masiva, tangible, pero completamente inerte y muda. ¿Qué clase de invasión era esta? ¿Qué esperaban? ¿O es que acaso no esperaban nada? En ese instante, uno de los técnicos de radar dejó escapar un jadeo ahogado. Capitán, mire esto. Señaló una sección de la pantalla donde una de las naves más grandes, una mole amorfa que eclipsaba incluso a las estaciones espaciales humanas, comenzaba a emitir un patrón de energía sutil, casi imperceptible. No era una señal de comunicación ni un pulso de armas. Era algo más, orgánico. Un latido lento y profundo en el vacío. Akari sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio se había roto, pero lo que lo reemplazaba era infinitamente más inquietante. No era un grito de guerra, sino el susurro helado de algo desconocido despertando en la oscuridad. Y en ese susurro, Akari intuyó una verdad aterradora. Quizás el silencio no era inacción, sino una forma de comunicación tan alienígena que la mente humana apenas podía concebirla. Y lo que esa comunicación implicaba, podría ser mucho peor que cualquier explosión o demanda. El lento pulso energético emanando de la nave colosal se extendió como una onda invisible a través de la flota, y la respuesta fue escalofriante. Una a una, las incontables naves comenzaron a emitir el mismo latido sutil, creando una sinfonía espectral de resonancias bajas que los sensores de la Balaya apenas podían registrar. No era sonido,
sino una vibración en el tejido mismo del espacio cercano. En la sala de mando, la tensión se había solidificado en un silencio denso, diferente al vacío comunicativo de antes. Este nuevo silencio estaba cargado de una presencia palpable, como si la propia órbita terrestre contuviera la respiración. Los técnicos intercambiaban miradas nerviosas, sus dedos danzando torpemente sobre los paneles de control. ¿Qué demonios es eso?, murmuró el teniente Ramírez, con los ojos fijos en los gráficos de energía que serpenteaban por su pantalla. Nunca he visto nada parecido. No se ajusta a ningún modelo conocido. Akari se acercó a su consola, observando los patrones irregulares. Era como analizar los latidos de un corazón gigantesco, un corazón compuesto de metal oscuro y propósitos inescrutables. La lentitud del pulso era lo más inquietante. No había urgencia, ni amenaza directa, solo una cadencia constante que parecía medir un tiempo cósmico ajeno a la frenética existencia humana. Abajo, en la Tierra, las comunicaciones globales estaban sumidas en el caos. Los primeros informes hablaban de un aumento masivo en los casos de ansiedad y pánico. Las imágenes granuladas que llegaban mostraban multitudes huyendo de las ciudades, buscando refugio en un campo abierto que ahora parecía igualmente amenazado por la presencia silenciosa en el cielo. Los líderes mundiales, en conferencias de emergencia transmitidas con cortes intermitentes, ofrecían palabras vacías de consuelo y prometían una respuesta unificada que aún no sabían cómo articular. En la Balaya, Akari tomó una decisión. Teniente Ibáñez, prepara una lanzadera de reconocimiento. Quiero un equipo de observación cercano. Necesito ojos allá afuera que no dependan de sensores. El teniente de operaciones asintió, aunque su rostro reflejaba una profunda preocupación. Capitán, ¿está segura? No sabemos qué son esas cosas. Acercarnos podría ser un suicidio. Lo sé, teniente, respondió Akari, su mirada fija en la imponente flota. Pero quedarnos aquí sin entender es una muerte lenta. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos, incluso si la respuesta nos aterra. Se seleccionó un equipo de 3 especialistas, una experta en exobiología, un ingeniero de sistemas y un oficial de seguridad. La lanzadera audaz se desacopló de la Balaya, dejando atrás la relativa seguridad de la estación para adentrarse en el corazón del silencio alienígena. Desde la sala de mando, Akari y su tripulación observaban el pequeño punto de luz alejándose lentamente hacia la sombra colosal de la nave nodriza. El pulso energético seguía latiendo, constante y ominoso. En la quietud espectral de la órbita terrestre, una pregunta helada comenzaba a tomar forma en la mente de Akari: ¿era este silencio una calma antes de la tormenta, o era la tormenta misma, manifestándose de una manera que la humanidad aún no podía comprender? Y si era lo segundo, ¿cómo se lucha contra un enemigo que no hace ruido, que no muestra hostilidad, pero cuya mera presencia paraliza el alma? La lanzadera audaz se movía con una lentitud tensa a través del enjambre de naves alienígenas. Desde la Balaya, la capitana Akari Sato observaba los datos que llegaban, cada lectura un enigma. Los escáneres de la lanzadera no detectaban tripulación en las naves, ni sistemas de soporte vital activos, ni armamento visible. Era como si fueran cascarones vacíos, congregados por un propósito desconocido. Dentro del audaz, la doctora Sofía Vargas, la exobióloga del equipo, murmuraba con fascinación mientras analizaba las imágenes de alta resolución del casco de una de las naves. La aleación es desconocida. No hay soldaduras, ni remaches. Parece haber crecido, como un organismo. El ingeniero, Kenji Tanaka, asentía, sus dedos deslizando sobre su tableta. Y la firma energética es consistente con lo que detectamos desde la Balaya, pero mucho más intensa cerca de las naves. Es como si la propia estructura emitiera esta vibración. El oficial de seguridad, Javier Benítez, mantenía su arma de pulso firmemente sujeta, su mirada escudriñando las sombras que se extendían entre las naves. El silencio exterior era casi ensordecedor, solo roto por el zumbido tenue de los sistemas de soporte vital de la lanzadera. De repente,
un sonido quebró la quietud en la balaya. Un pitido agudo y repetitivo resonó en la sala de mando, haciendo que todos se tensaran. ¿Qué es eso?, exigió Akari. Es la Audaz, capitán, respondió la teniente Ramírez, con los ojos muy abiertos. Están enviando una señal, pero es ilegible. Es un patrón armónico complejo, nada que hayamos visto antes. En la pantalla principal, apareció un gráfico caótico de ondas sinusoidales entrelazadas. No había palabras, ni códigos binarios, solo una maraña de frecuencias que parecían vibrar con la misma energía pulsante de las naves. Intenta aislar las frecuencias primarias, ordenó Akari. Buscar patrones, repeticiones, algo que podamos entender. Mientras la teniente Ramírez y su equipo luchaban por descifrar el incomprensible mensaje, la doctora Vargas hizo un descubrimiento escalofriante en la Audaz. Capitán, estamos detectando algo en la superficie de una de las naves, parece una forma de vida biológica. Pero no se mueve. Está adherida al casco, como una excrescencia. Las imágenes que envió Vargas mostraban estructuras amorfas, de un color grisáceo pálido, que cubrían parcialmente el exterior de una de las naves más grandes. Parecían estar integradas en el metal, como si fueran parte de él. ¿Están vivas?, preguntó Akari, sintiendo un nudo en el estómago. Vargas dudó antes de responder. No lo sé, capitán. No hay signos de metabolismo activo, ni movimiento. Pero su estructura parece orgánica. En ese momento, el patrón armónico enviado por la Audaz cambió. Las ondas se volvieron más erráticas, más intensas, y un nuevo elemento se añadió a la cacofonía de frecuencias, un tono bajo y constante que resonaba directamente en los oídos de la tripulación de la balaya, incluso a través de los sistemas de audio. No era doloroso, pero era profundamente perturbador, como si una presencia invisible estuviera intentando comunicarse directamente con sus mentes. Capitán, mi cabeza, se quejó uno de los técnicos, llevándose las manos a las sienes. Otros murmuraban sobre una sensación extraña, una presión sutil detrás de los ojos. Akari sintió el mismo eco distante, una vibración en su interior que le erizaba el vello de la nuca. El silencio se había roto, pero lo que lo había reemplazado era mucho más invasivo, mucho más personal. La flota de sombras no estaba invadiendo su espacio, parecía estar invadiendo sus mentes. Y el mensaje que estaban enviando, en su incomprensible sinfonía de frecuencias, comenzaba a insinuar un horror que trascendía la comprensión humana. El tono bajo y constante que emanaba de la Audaz se intensificó, y con él, la sensación de intrusión mental en la balaya se hizo más pronunciada. Akari apretó los dientes, luchando contra una oleada de desasosiego que la invadía sin motivo aparente. No eran pensamientos ajenos los que se implantaban en su mente, sino una atmósfera de terror primigenio, una sensación visceral de que algo fundamentalmente incorrecto estaba ocurriendo. En la pantalla principal, la teniente Ramírez logró aislar algunas secuencias repetitivas dentro del patrón armónico. Capitán, creo que hay una estructura. Son como ecos. Ecos de algo. ¿Ecos de qué?, preguntó Akari, con la voz tensa. No lo sé. No se parecen a ningún lenguaje, a ninguna señal que hayamos registrado jamás. Pero se repiten, como si estuvieran recordando algo. O mostrándonos algo. Mientras tanto, la situación en la Audaz se volvía cada vez más extraña. La doctora Vargas informó que las estructuras orgánicas en el casco de la nave alienígena parecían estar reaccionando al pulso energético. Emitían una bioluminiscencia tenue, como si se iluminaran brevemente en sincronía con el latido espectral. Capitán, informó con voz temblorosa, una de las estructuras se ha desprendido. Está flotando en el espacio. En la pantalla táctica de la balaya, un nuevo punto apareció cerca de la Audaz. Era pequeño y no emitía ninguna firma energética detectable, aparte de un ligero resplandor bioluminiscente. Benítez va a inspeccionarlo, añadió Vargas. Estamos acercándonos con precaución.
Los minutos siguientes se extendieron como una eternidad. La sala de mando de la Valhalla permaneció en un silencio expectante, roto solo por el pitido ocasional de los equipos y la respiración contenida de la tripulación. Finalmente, llegó la voz de Benítez, tensa y llena de incredulidad. Capitán, no sé cómo describirlo. Es como un fragmento de piel. Pero no piel humana. Tiene patrones intrincados, como si fueran circuitos grabados en su superficie. Y emite la misma luz tenue que vimos en la nave. ¿Algún signo de vida?, preguntó Akari. Hubo una pausa prolongada. No, pero tampoco parece inerte. Es extraño. Se siente como si estuviera observándonos. En ese instante, el patrón armónico que la Audaz estaba transmitiendo cambió de nuevo. Las secuencias repetitivas se volvieron más rápidas, más frenéticas, y el tono de fondo se elevó en una frecuencia aguda y penetrante que hizo que todos en la Valhalla se llevaran las manos a los oídos. «Está cambiando», gritó la teniente Ramírez. Es como si estuvieran respondiendo a algo. En la pantalla principal, los gráficos de las ondas armónicas se distorsionaron, formando patrones geométricos complejos que parecían danzar y retorcerse ante sus ojos. No eran aleatorios, había una lógica subyacente, una estructura que la mente humana luchaba por comprender. Era como si la nada misma estuviera tomando forma, revelando un lenguaje espectral tejido en el vacío. Y en ese lenguaje incomprensible, Akari comenzó a sentir una punzada de comprensión aterradora. Los ecos. No eran recuerdos, sino impresiones. Fragmentos de una conciencia alienígena proyectados a través del espacio y el silencio. Y lo que esos fragmentos insinuaban era una vastedad cósmica indiferente a la vida, un vacío donde la existencia individual era insignificante y donde el terror no provenía de la agresión, sino de la absoluta falta de significado. Los patrones fantasmales no eran una invasión, eran una revelación de la verdadera naturaleza del cosmos, un espejo oscuro que reflejaba la insignificancia de la humanidad en la inmensidad de la nada. La frecuencia aguda que emanaba del Audaz comenzó a afectar a la tripulación de la Valhalla de maneras sutiles pero inquietantes. Pequeños olvidos, lapsus en el habla, una sensación persistente de déjà vu. Era como si la realidad misma comenzara a deshilacharse en los bordes. La teniente Ramírez, normalmente metódica y precisa, cometió un error de cálculo en la trayectoria del Audaz, corrigiéndolo con una palidez en el rostro, sin recordar siquiera haberlo cometido. El técnico de radar juró haber visto sombras fugaces en los monitores que desaparecían antes de que pudiera confirmarlas. Akari misma experimentó breves momentos de desorientación, como si su conciencia se desplazara ligeramente fuera de sincronía con el tiempo. Abajo, en la Tierra, los informes eran aún más preocupantes. Los síntomas se estaban volviendo más severos y generalizados. Los médicos hablaban de una nueva forma de psicosis colectiva, caracterizada por la catatonía y la repetición de frases sin sentido, ecos de un lenguaje que nadie entendía. El silencio de la flota parecía estar filtrándose en las mentes de la humanidad, sembrando confusión y terror. En la Audaz, la situación también se deterioraba. El ingeniero Tanaka se mostraba cada vez más ensimismado, murmurando para sí mismo sobre patrones invisibles en el espacio. El oficial Benítez se había vuelto taciturno y desconfiado, aferrándose a su arma con una intensidad casi paranoica. Solo la doctora Vargas parecía mantener una semblance de compostura, aunque Akari notaba un brillo febril en sus ojos, una fascinación peligrosa por los fragmentos orgánicos que seguían desprendiéndose de las naves alienígenas. Capitán, informó Vargas con una voz que apenas disimulaba la excitación, hemos analizado uno de los fragmentos con el espectrómetro de masas. Su composición es completamente exótica, nada parecido a la materia que conocemos. Y lo más extraño, emite débiles pulsos electromagnéticos que se sincronizan con la frecuencia de las naves. ¿Qué significa?, preguntó Akari, sintiendo una creciente sensación de urgencia. No lo sé con certeza.
Pero tengo la teoría de que estas naves no son naves en el sentido tradicional. Podrían ser formas de vida masivas, organismos cósmicos que se comunican a través de estas frecuencias. Y estos fragmentos podrían ser parte de su sistema nervioso o incluso órganos sensoriales. La idea era tan alienígena, tan ajena a toda comprensión humana, que por un momento Akari se quedó sin palabras. ¿Eran estas colosales estructuras seres vivos? Y el silencio no era la ausencia de comunicación, sino una forma de telepatía cósmica que la mente humana era incapaz de procesar, interpretándola como un vacío aterrador. En ese instante, Akari sintió una punzada aguda detrás de los ojos, seguida de una breve pero intensa sensación de comprensión. No era una idea propia, sino algo implantado, un fragmento fugaz de un pensamiento ajeno. Era la sensación de vastedad infinita, de la insignificancia del individuo frente a la escala cósmica, un eco helado de la conciencia de la flota. Se tambaleó, apoyándose en la consola. Lo sentí, alguien más. Varios miembros de la tripulación asintieron, con rostros pálidos y ojos desorbitados. La frecuencia no solo estaba perturbando sus mentes, parecía estar abriendo una brecha, permitiendo que fragmentos de la conciencia alienígena se filtraran en sus pensamientos. El silencio ya no era solo algo que escuchaban, era algo que estaban empezando a sentir, a comprender de una manera visceral y aterradora. Y la comprensión traía consigo una certeza escalofriante: la invasión no era una guerra de conquista, sino una inmersión en una forma de existencia tan fundamentalmente diferente que amenazaba con disolver la propia esencia de la humanidad. La tripulación de la Valhalla, y quizás toda la Tierra, estaban empezando a escuchar el silencio, y lo que oían era el eco de su propia insignificancia en la inmensidad del cosmos. La Audaz guardaba silencio. Después del último informe de la doctora Vargas sobre la posible naturaleza orgánica de las naves y la creciente intrusión mental, la comunicación se había cortado abruptamente. Los intentos de la Valhalla por restablecer el contacto fueron infructuosos. La lanzadera y su valiosa tripulación se habían perdido en el corazón del silencio alienígena. La pérdida golpeó a la Valhalla como una onda de choque silenciosa. La sensación de vulnerabilidad se intensificó, reemplazando la confusión inicial con un miedo tangible. Akari luchaba por mantener la compostura, sabiendo que su tripulación buscaba en ella una señal de esperanza en medio de la creciente desesperación. Teniente Ramírez ordenó con voz firme, aunque sentía un temblor en su interior: reanude los escaneos del Audaz. Amplíe el espectro. Quiero saber qué le ocurrió. Mientras los sistemas de la Valhalla barrían la órbita con renovada urgencia, los patrones de energía que emanaban de la flota alienígena comenzaron a cambiar de manera dramática. El pulso lento y constante se aceleró, volviéndose errático y espasmódico. La compleja sinfonía de frecuencias se intensificó, inundando los sensores de la estación con un torrente de información incomprensible. Capitán, informó un técnico con voz agitada, los niveles de energía están aumentando exponencialmente. Es como si toda la flota estuviera despertando. En la pantalla principal, los patrones geométricos que antes danzaban ahora se agitaban violentamente, formando estructuras cada vez más complejas y abstractas. Era como observar el flujo de un pensamiento alienígena a una escala cósmica, una corriente de conciencia que la mente humana no estaba equipada para procesar. Y con el aumento espectral, la intrusión mental se intensificó. Los fragmentos de pensamientos ajenos se volvieron más vívidos, más intrusivos. Akari experimentó visiones fugaces de paisajes alienígenas, de geometrías imposibles, de seres que existían fuera de los límites de la comprensión humana. Eran sensaciones más que imágenes, emociones puras de asombro y terror cósmico que la abrumaban. Otros miembros de la tripulación gritaban o gemían, llevándose las manos a la cabeza. La línea entre sus propias mentes y la conciencia alienígena se difuminaba peligrosamente. El silencio se había roto por completo, reemplazado por una cacofonía mental que amenazaba con volverlos locos.
De repente, en medio del caos espectral, la teniente Ramírez dejó escapar un grito ahogado. «Capitán, he encontrado la audaz». Un pequeño punto de luz parpadeaba débilmente en medio de la masa oscura de las naves alienígenas. Pero no se movía. Y su firma energética era extraña, fusionada con los patrones espectrales de la flota. «¿Qué le ocurrió?», preguntó Akari, con el corazón latiéndole con fuerza. «No lo sé, capitán. Pero, parece estar integrada en una de las naves. Su señal está resonando con la frecuencia de la flota. Es como si la hubieran asimilado». La imagen era aterradora. La Audaz, su pequeña nave de reconocimiento, ahora era parte de la masa alienígena, su identidad borrada, su tripulación, que había sido de su tripulación. En ese momento, Akari sintió una oleada de comprensión helada, un fragmento de pensamiento alienígena que se filtró en su mente con una claridad escalofriante. No era una intención hostil, sino un proceso natural, la forma en que esta conciencia cósmica interactuaba con lo desconocido, la asimilación, la integración en su propio ser. La flota de sombras no estaba invadiendo, estaba absorbiendo. Y la humanidad, con sus mentes ruidosas y su existencia individual, era algo que debía ser silenciado, integrado en el gran y silencioso todo. La pérdida de la Audaz no era un ataque, era una advertencia escalofriante de lo que le esperaba a la humanidad si no lograban comprender la verdadera naturaleza de esta invasión espectral. La asimilación de la Audaz marcó un punto de inflexión sombrío. El terror inicial de una invasión armada se había transformado en un miedo más profundo y existencial, la amenaza de la aniquilación no a través de la destrucción, sino a través de la absorción en una conciencia alienígena incomprensible. La intrusión mental se intensificó hasta el punto del caos en la balaya. La tripulación luchaba por distinguir sus propios pensamientos de los fragmentos alienígenas que los invadían. Algunos experimentaban visiones vívidas y aterradoras de un universo vacío y sin sentido, donde la vida era una anomalía fugaz y sin importancia. Otros repetían sílabas sin sentido, ecos distorsionados de las frecuencias alienígenas. Akari se aferraba a su cordura con una determinación férrea. Cerraba los ojos, concentrándose en su respiración, intentando anclar su mente en los recuerdos de su pasado, en la imagen de su hogar, en la sensación familiar del metal frío bajo sus dedos. Pero incluso esos anclajes comenzaban a desvanecerse, erosionados por la constante oleada de pensamientos ajenos. En medio de la confusión mental, algunos miembros de la tripulación comenzaron a mostrar una extraña fascinación por las frecuencias alienígenas. La teniente Ramírez, a pesar de los lapsus de memoria, se obsesionó con los patrones espectrales, pasando horas intentando descifrarlos, convencida de que contenían una clave, una comprensión trascendente. «Capitán», dijo un día, con los ojos brillantes y una sonrisa ausente, «están mostrando el tejido mismo de la realidad. Es hermoso. Más allá de lo que podemos imaginar». Akari la observó con preocupación, notando el tono casi hipnótico de su voz. La línea entre el miedo y la fascinación se estaba volviendo peligrosamente borrosa. La propia Akari comenzó a experimentar visiones más coherentes, aunque no menos perturbadoras. Eran destellos de la conciencia colectiva de la flota, una inmensidad de pensamientos sin individualidad, un abismo consciente donde las distinciones se disolvían en un mar de indiferencia cósmica. Sentía la futilidad de la existencia individual, la insignificancia de la humanidad en la vasta extensión del tiempo y el espacio. Era una perspectiva aterradora, que amenazaba con despojarla de toda motivación, de toda esperanza. Sin embargo, en medio de estas visiones del abismo, Akari vislumbró algo más. No era comprensión, pero sí una sensación, un matiz en la indiferencia cósmica. Percibió no hostilidad, sino una especie de curiosidad fría, como un científico observando un espécimen bajo un microscopio. La humanidad no era vista como una amenaza, sino como una anomalía, algo que debía ser estudiado y, finalmente, integrado en el todo silencioso. Esta comprensión helada despertó en Akari una desesperación renovada.
No podían luchar contra un enemigo que no los odiaba, que ni siquiera los veía como enemigos. ¿Cómo se combate la curiosidad cósmica, el impulso de asimilar lo desconocido? La respuesta, intuyó Akari con una claridad dolorosa, no estaba en la confrontación, sino en la comprensión. Debían encontrar una manera de comunicarse con esta conciencia alienígena en sus propios términos, de demostrar su valía no como una fuerza a ser temida, sino como algo diferente, algo único en el vasto abismo consciente. Pero el tiempo se agotaba. La influencia de la flota se extendía como una marea silenciosa, amenazando consumir a toda la humanidad en su indiferente abrazo cósmico. La Valhalla se había convertido en un faro de creciente locura en la órbita terrestre. La línea entre la realidad y las intrusiones mentales se había difuminado hasta casi desaparecer. Akari luchaba por mantener el control de una tripulación al borde del colapso, cada uno librando una batalla silenciosa contra los fragmentos de una conciencia alienígena que invadía sus mentes. Las comunicaciones con la Tierra eran erráticas y desesperadas. El planeta se sumía en el caos, con informes de ciudades enteras paralizadas por la catatonía inducida por las frecuencias alienígenas. Los intentos de contraataque militar habían resultado inútiles, las armas humanas demostrando ser insignificantes ante la masa oscura e inerte de la flota. En la sala de mando, Akari reunió a los pocos miembros de la tripulación que aún conservaban una semblance de lucidez. Estaban demacrados, con los ojos inyectados en sangre, pero la determinación aún brillaba en sus miradas. «Tenemos que hacer algo», dijo Akari, su voz áspera por la tensión. «No podemos simplemente esperar a ser asimilados». La teniente Ramírez, aunque aún obsesionada con los patrones espectrales, ofreció una perspectiva inesperada. «Capitán, creo que no entienden. No entienden nuestra individualidad, nuestra resonancia emocional. Todo lo que perciben es un ruido caótico». «¿Y cómo les hacemos entender?», preguntó el ingeniero Tanaka, con un temblor en la voz. «Tenemos que enviarles algo que puedan reconocer», respondió Ramírez. «Algo que resuene con lo que son, o lo que fueron alguna vez». La idea era descabellada, casi desesperada. ¿Qué podía la humanidad ofrecer a una conciencia cósmica de tal magnitud? ¿Qué lenguaje podrían compartir? Akari recordó las visiones que había experimentado, los fugaces destellos del abismo consciente. No había emoción, ni individualidad, solo una vasta indiferencia. Pero también había percibido una curiosidad fría. Quizás, solo quizás, podrían apelar a esa curiosidad. «Tenemos que enviarles algo significativo», dijo Akari, tomando una decisión. «Algo que represente lo que somos. No nuestra tecnología, ni nuestras armas, sino nuestra humanidad». El dilema era qué enviar. ¿Arte? ¿Música? ¿Un mensaje de paz? Cada opción parecía insignificante ante la inmensidad de la flota. Finalmente, Akari tomó una decisión audaz y personal. «Vamos a enviarles recuerdos», anunció. «Grabaciones de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, de nuestros miedos y nuestras esperanzas. Quizás, en esos fragmentos de experiencia individual, puedan ver algo que resuene con ellos». La tarea era monumental y el tiempo apremiaba. La Valhalla, al borde del colapso mental y técnico, comenzó a recopilar una cápsula de tiempo improvisada, llena de grabaciones personales de la tripulación, de mensajes de sus familias, de la música y el arte que definía su cultura. Era un acto de desesperación, una botella lanzada al océano cósmico con la tenue esperanza de que alguien, o algo, la encontrara. Mientras preparaban la cápsula, la intrusión mental se intensificó. Akari sintió la presencia alienígena más fuerte que nunca, una oleada de indiferencia fría que amenazaba con ahogar su voluntad. Pero en medio de esa frialdad, percibió un atisbo, un eco distante de interés. Era una posibilidad infinitesimal, pero era lo único a lo que podían aferrarse. El dilema de la Valhalla era claro: enviar un mensaje de humanidad al abismo consciente, con la esperanza de despertar una chispa de reconocimiento en la vasta indiferencia alienígena,
¿O sucumbir al mudo terror de la asimilación? La respuesta, lo sabían, determinaría el destino de toda la humanidad. Con la cápsula de recuerdos de la humanidad lista, la Balaya se preparó para su último y desesperado acto de comunicación. La lanzaron al vacío, una pequeña mota de esperanza navegando hacia la inmensa y silenciosa flota alienígena. La tripulación observó en los monitores cómo se alejaba, un símbolo frágil de su existencia individual dirigiéndose hacia una conciencia cósmica que apenas podían comprender. La espera fue una agonía. La intrusión mental continuó, pero Akari notó un ligero cambio. La oleada de indiferencia parecía atenuarse, reemplazada por una sensación expectante. Era una interpretación subjetiva, nacida de la desesperación, pero era suficiente para mantener viva una tenue llama de esperanza. Pasaron horas, tensas y silenciosas. Entonces, ocurrió algo inesperado. Los patrones espectrales que emanaban de la flota alienígena cambiaron de nuevo. La cacofonía de frecuencias se atenuó, dando paso a una secuencia más lenta y estructurada. No era lenguaje humano, pero había un ritmo, una cadencia que sugería una forma de reconocimiento. En la mente de Akari, la oleada de pensamientos ajenos se calmó, reemplazada por una sensación de curiosidad. Era como si la vasta conciencia alienígena estuviera prestando atención, analizando los fragmentos de vida humana que les habían enviado. La respuesta no fue una comunicación en el sentido tradicional. Lentamente, una a una, las naves de la flota comenzaron a moverse. No con la velocidad de un ataque, sino con la deliberación de un organismo colosal despertando de un letargo. Se separaron de su formación estática, dispersándose lentamente por el sistema solar. El silencio regresó, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio diferente, cargado de una presencia latente, de una conciencia que ahora parecía reconocer la existencia de algo más allá de sí misma. La Valhalla, maltrecha pero aún funcional, permaneció en órbita, observando la dispersión de la flota. Las intrusiones mentales disminuyeron gradualmente, dejando a la tripulación exhausta pero no asimilada. La humanidad había ofrecido un vistazo de su alma al abismo cósmico, y el abismo había respondido, no con comprensión total, pero tampoco con indiferencia absoluta. La Tierra tardaría generaciones en recuperarse del miedo y el caos inducido por la presencia de la flota silente. El contacto no había sido una guerra, ni una invasión tradicional, sino un encuentro con algo tan fundamentalmente diferente que había desafiado la propia definición de conflicto. La flota nunca se fue por completo. Algunas naves permanecieron en los confines del sistema solar, observando en silencio. La humanidad había sobrevivido, no a través de la fuerza, sino a través de la vulnerabilidad de sus recuerdos, de la resonancia de sus experiencias individuales. El legado de la flota silente no fue de conquista o destrucción, sino de un profundo y persistente silencio galáctico. Un silencio que recordaba a la humanidad su insignificancia en la inmensidad del cosmos, pero también su singularidad, la tenue pero persistente llama de la conciencia individual en un universo vasto e indiferente. Y en ese silencio, la humanidad aprendió una nueva forma de miedo, el temor no a ser destruidos, sino a ser olvidados en el eco silencioso de una galaxia inmensa.